Buenos días familia rolera y bienvenidos a una edición especial de Roller Life en los World Skate Games. En este mundial de patinaje van a estar concursando los atletas más conocidos y más increíbles del mundo del patín. Y si se preguntan qué tipo de patinaje, absolutamente todo tipo de patinaje. Va a haber aggressive, obviamente en street, en vert, en park, todos los tipos de patinaje. Va a haber patín carrera, en pista, en calle, va a haber maratones, va a haber slalom, slides, freestyle, free skate, lo que se les ocurra. También va a haber downhill, va a haber hockey sobre rollers, hockey sobre quads, patín artístico en parejas y todo lo que se les pueda llegar a imaginar. Así que desde acá, el epicentro de los World Skate Games, damos comienzo a este episodio que es un poquitito más largo de lo normal, de esta manera. Entonces, luego de toda esa mega intro, ¿qué son los World Skate Games? Inicialmente la idea de los World Roller Games fue presentada por primera vez en el 2013 por la Federación Internacional de Roller Sports, o sea la FIRS. Federación que quería crear una plataforma global para los deportes sobre ruedas, más específicamente sobre patines. En el 2015, la FIRS anunció oficialmente la creación de los World Roller Games y estableció el primer evento para el 2017 en Nanjing, China. Y desde entonces se ha convertido en un evento importante para los entusiastas y atletas de los deportes sobre ruedas en todo el mundo. Los World Roller Games 2017 fueron un éxito y atrajeron más de 4.000 atletas de 50 países. El evento se llevó a cabo durante 2 semanas e incluyó varios concursos, talleres y exposiciones, así plantando la fundación de lo que serían los siguientes eventos por venir. En el 2019, los World Roller Games tomaron lugar en Barcelona, con un evento de gran éxito que atrajo a miles de espectadores y participantes, ya que naturalmente Barcelona es un foco importante del patinaje. Los World Roller Games de Barcelona contaron con el agregado de un espacio sobre ruedas donde los visitantes pudieron disfrutar de diversas actividades, puestos de comida, tiendas de mercadería y shows de música en vivo, creando así una atmósfera súper energética que sumó a la experiencia general. Es también en esta época que la FIRS se unió a la Federación Internacional de Skateboarding para formar World Skate, quienes hoy en día son la entidad reguladora de todo lo que está relacionado al patinaje y al skateboarding internacional, algo que generaría algunos cambios, los cuales veremos en breve. Y terminado el evento en Barcelona, se dio a conocer el siguiente mundial de rollers o patines. Sería en Argentina. Y sí, el saber esto fue de gran alegría y lo esperábamos con muchísimas ansias. Como este mundial se lleva a cabo cada 2 años, lamentablemente para el 2021 el mundo seguía algo complicado con lo que eran eventos y grandes agrupaciones de gente, así que se postergó para el 2022. Tomando lugar en diferentes puntos de Buenos Aires y San Juan, se concretaron los World Skate Games 2022. Y sí, para este año cambiaron el nombre de los World Roller Games a World Skate Games. Se cuenta que el motivo del cambio de nombre fue para poder agregar más disciplinas y deportes al evento. Más específicamente, hacer oficial en su evento las disciplinas de skateboarding y scooter, que con esto tengo algunos sentimientos encontrados. Creo que esas disciplinas ya tienen sus eventos súper conocidos tanto internacionales como nacionales. El ejemplo serían los X Games, quienes en el 2005 eliminaron de manera bastante abrupta todo lo que estaba relacionado con los rollers, siendo las entidades relacionadas al skateboarding quienes generaron esa distinción, discriminación y finalmente la caída de los roller sports en dicho evento. Mucho tiempo pasó desde ese entonces y me gustaría creer que hoy en día estamos más unidos en comunidad con esos otros deportes, y quizá así sea entre quienes compiten, aunque esa separación se volvió a ver evidente otra vez cuando fuimos al stand de Red Bull donde estaban regalando sus latitas, y por estar sobre patines nos dijeron que solo eran para la gente del evento de patineta y monopatín. Ese stand era una carpa bastante grande que fue movida de lugar dependiendo del día, y por lo que escuchamos comentar en el predio, el motivo es porque ellos solos les interesaba sponsorear y aparecer de fondo en los eventos de skate y scooter, pero no figurar en lo que era patinaje. Si alguien tiene más información sobre este pequeño desentendido que hubo, déjenme saberlo en los comentarios. Obviamente comprendo perfectamente bien que el evento necesita sponsors para seguir adelante, pero me dio una sensación muy parecida a la que se vivió previo a los X Games 2005, el cual pronto haré un video sobre eso. Con esto estoy dando mi opinión, lo que escuché, lo que me dijeron y lo que vivimos ahí.
Obviamente no podemos culpar a una competencia y a su organización por la forma de actuar de los sponsors, ya que durante todos los eventos los organizadores, los coordinadores, los voluntarios y la gente en general fue súper agradable y buena onda. Así que por los motivos ya explicados, a partir del 2022 los World Roller Games pasan a llamarse los World Skate Games, una competencia sobre ruedas enfocada mayormente al patinaje, por ahora. Ya hablaremos al final de este video sobre el futuro de este evento, pero mientras durante 2 semanas estuvimos siguiendo las competencias e incluso aprendiendo un poco más sobre cada disciplina. Fue una experiencia inolvidable, la cual hoy vamos a revivir junto a ustedes y contarles cómo se sintió el estar ahí. El primer paso fue acreditarnos como prensa para poder acceder a los diferentes eventos, y déjenme decirles que no esperábamos poder tener tanto acceso increíble. Venimos hasta el Hotel Marriott para registrarnos para los World Skate Games. Vamos a estar obviamente como prensa, con Susi, cubriendo todo el evento. Va a estar increíble. Ya vimos un montón de participantes que son súper zarpados. Uy, estaba dura la escalera. Buenísimo, ya tenemos la acreditación del World Skate Games 2022. Ahí está, Media, Videomaker, Argentina. Buenísimo, está muy bonito. Nos vamos a los World Skate Games. Luego de ser acreditados recibimos la grilla de horarios que nos llevó un tiempito importante poder comprenderla. Estaba very difficult. Pero rápidamente notamos que algunos eventos pisaban a otros en lugares diferentes, lo que complicaba el poder estar en ambos a la vez. Es por eso que este video tiene contenido filmado por nosotros, pero también tiene contenido que, digamos que hemos tomado prestado. Lo primero que apareció en la grilla es la ceremonia de apertura, un evento sobre un escenario aparte de donde se compite. Ahí se presentaron los diferentes competidores de cada país previo a música y festividades. Luego de ese puntapié inicial comenzaron las disciplinas, las cuales hablaremos de ellas detalladamente en otro video, el cual dejo el link en la descripción o en la etiqueta arriba a la derecha. En ese video también estaremos entrevistando a las grandes celebridades del mundo del patinaje. Por el momento solo estaremos repasando muy brevemente las disciplinas en el orden que aparecían en la grilla, comenzando por patinaje artístico, una de las disciplinas más grandes y con más modalidades. De ellas, la más común es individuales, o sea, un solo patinador. Luego tenemos inline, que es una modalidad bastante nueva del patinaje artístico, ya que se hace con patines en línea. Sigue con los dúos, el cual me parece una modalidad súper bonita de ver, ya que tiene muchísima energía. Y luego están las modalidades un poquito más multitudinarias como el cuarteto, o sea, 4 personas, no es que bailan cuarteto. Seguido a eso está el small show, o sea, un show pequeño, que integra entre 6 a 12 patinadores. La modalidad que integra 16 patinadores se llama Precision, y esta modalidad tanto para la categoría Junior como Senior ganaron equipos argentinos, llamados Roller Dreams y Shirik. Finalmente tenemos el Big Show, o sea, show grande, que es entre 16 a 30 patinadores. Imagínense que es difícil coordinar con amigos para que todos puedan juntarse a comer, lo que debe ser tener que coordinar tantos patinadores para un ensayo. Como dato de color, en esta categoría también ganó un equipo argentino llamado Millennium. Sí, Argentina tiene un muy buen nivel de patinaje artístico. Otra de las disciplinas que también duraron las 2 semanas fue inline hockey, también conocido como street hockey. En estos partidos compitieron equipos de todo el mundo. Este deporte se juega sobre patines en línea, con un palo el cual tiene un extremo final curvo para poder darle más velocidad y dirección al elemento de juego, que en este caso es un tejo, llamado puck. Este deporte tiene 2 tiempos de 20 minutos y se realiza con 5 jugadores, incluyendo al arquero. En el inline hockey está permitido el contacto físico, haciendo de estos partidos que se llevaron a cabo en el Parque Olímpico de Buenos Aires súper emocionantes. El siguiente estilo de hockey que se realizó fue rink hockey, también conocido como roller hockey, que se realiza sobre patines clásicos de 4 ruedas, o sea como los patines quads. En este caso también son 5 jugadores incluyendo al arquero y se juegan 2 tiempos de 25 minutos cada uno. Esta disciplina tomó lugar en el emblemático estadio Aldo Cantoni de San Juan, siendo Argentina quien se llevó el oro en ambas categorías, masculino y femenino. La siguiente disciplina es sin dudas mi favorita. En el caso de los World Skate Games le pusieron de nombre Roller Freestyle, en el cual genera mucha confusión con Inline Freestyle, que no tiene nada que ver. Mundialmente la disciplina esta se la conoce como Aggressive Skating,
o Aggressive Inline, o sea, patinaje agresivo, y cuenta con diferentes modalidades. El Street es una de ellas que, como lo indica el nombre, es un parque con barandas y rieles cuya intención es simular obstáculos que podrían llegar a encontrarse en la calle, siendo los grinds, o sea, deslizarse por las barandas, lo que da mayor puntaje. La siguiente modalidad es Park, el cual, si bien tiene algunos rieles y barandas, las rampas son lo que resalta. ¿Entienden? Resalta. Oh, malísimo. Las rampas tienen mayor altura para poder realizar grandes saltos, giros y diversos trucos en el aire, siendo esto el enfoque principal. Esta modalidad es la más popular y común de ver hoy en día en las competencias de Aggressive Inline. Por último, la tercera modalidad es Vert, el cual hace referencia a la rampa, la cual se llama half pipe, o sea, media tubería, traducido al castellano, y sus extremos terminan en 90 grados, o sea, verticales. Aquí, la altura y los trucos en el aire son clave. La rampa suele tener un poco más de 6 metros y los atletas saltan más de 2 metros por encima de ella, así que no es para gente con vértigo. En todas estas disciplinas siempre hay patinadores quienes son estrellas del show, como lo son en la modalidad de Park, Joe Atkinson y Diaco Diaby. I'm Joe Atkinson and you're watching Roller Life. Hi guys, it's Javi Diaco. You're looking Roller Life. Yes, I. En la modalidad de Street tenemos al campeón mundial 2022 que es Diego Guillot. Hola, yo soy Diego Guillot y estoy haciendo Roller Life. En Vert tenemos al increíble Takeshi Yasutoko. Hello, I'm Takeshi Yasutoko and this is Roller Life. Alright, enjoy. Y arrasando en todas las modalidades tenemos a la leyenda en persona, CJ Wellsmore. What's up? This is CJ Wellsmore out here in Argentina. You're watching Roller Life. Si quieren ver las notas que les hicimos, no duden en ver el video de las disciplinas a continuación. Ahora sí, es el momento de Inline Freestyle, que es lo que genera confusión con la disciplina mencionada anteriormente. En esencia, el Inline Freestyle es el tan conocido slalom, pero también agrega slides y salto en alto. Dentro del slalom se realizaron las modalidades de Classic Slalom, que sería la modalidad que la mayoría conocemos, en donde hay que hacer pasadas esquivando los conitos, haciendo trucos en un periodo de tiempo y tratar de no tirar ninguno. ¡Ey, miren! Ahí está Carito. Y sí, también le hicimos una nota a ella, el cual va a estar en el próximo video. La siguiente modalidad es Battle o Batalla, en donde se enfrentan dos competidores y van avanzando de ronda. El concepto es similar al anterior, intentar hacer una rutina elaborada con trucos sin tirar conitos, pero en este caso para poder superar lo que hizo tu oponente, a diferencia del Classic Slalom, que es por puntos. Otra modalidad que también es por puntos es el Slalom Pares. Es algo que hasta el momento no había visto hacer y es súper vistoso. Se trata de dos personas haciendo la misma rutina a la vez para lograr una especie de coreografía, esquivando conitos y haciendo trucos. Por último, en lo que es slalom, tenemos el Speed Slalom, el cual consiste en dos competidores pasando a toda velocidad entre los conitos. El que llegue a la meta primero tirando la menor cantidad de conitos básicamente gana. Esta competencia también, al igual que el Battle, se hace en rondas. La otra competencia dentro del Inline Freestyle son los slides. Aquí se intenta derrapar con los patines haciendo diversos trucos. Quien puede hacer el truco más complejo y mantenerlo mayor distancia lo más recto posible tendrá una puntuación más alta. Algunos de los trucos que se realizan en esta modalidad tienen nombres y poses muy similares a las que se ven en el Aggressive Inline Street cuando se deslizan por las barandas, o sea, cuando hacen grind. Para terminar con el Inline Freestyle tenemos la competencia de salto en alto, que como el nombre lo indica, la idea es saltar lo más alto posible pasando una valla. En esta edición de los World Skate Games se rompió un nuevo récord que fue un salto de 1,70 m por el patinador de Senegal, Fall Dame. Algo cómico ya que en inglés fall significa caída o caer. Ahora pasamos a una disciplina muy conocida por la mayoría que es patín carrera o patín de velocidad. Esta disciplina tuvo muchas competencias, las cuales entraré en detalle en el otro video, ya que hay sprints de calle de 100 metros, 200 metros, 300 metros y así hasta 1000 metros. Lo mismo hay también, pero en pista. Hay competencias por tiempos, por puntos, por eliminación, porque llega primero. Bueno, se entiende. En un video general no se puede repasar todas las modalidades y competencias que tuvo esta disciplina. Pero a destacar es que hubieron dos grandes modalidades, las cuales fue
Una en calle, que tomó lugar en Puerto Madero. Dentro de ella estuvieron las competencias de velocidad, como son los sprints de 100 metros en adelante, y luego las competencias de resistencia, las cuales ya son de kilómetros, siendo 10 kilómetros el más común para la carrera de puntaje o por eliminación. La otra modalidad fue en pista, y esto tomó lugar en el Vial de Vicente López, donde está el hermoso velódromo. Ahí tomaron lugar las carreras similares a la modalidad anterior, pero esta vez sobre pista. Por último, el evento final que tomó lugar en la disciplina de speed skating o patín carrera fue la maratón, que se realizó alrededor de toda la ciudad de Buenos Aires. Son patinadores poniendo al máximo su resistencia e intentando completar un recorrido por toda la ciudad de unos 42 kilómetros. Lamentablemente este evento fue bastante criticado debido a no poder evitar que otros vehículos ingresen ilegalmente a la pista, ya que la pista era toda la ciudad de Buenos Aires, haciendo que los patinadores tengan que competir entre el tránsito y otros peligros. Sí, no sé qué esperaban que iba a ocurrir queriendo cortar calles en la ciudad de Buenos Aires. Ahora pasamos de Buenos Aires a la provincia de San Juan, donde se llevó a cabo la competencia de Downhill. Admito que nunca hice Downhill y sin dudas es una disciplina la cual tengo como asignatura pendiente de probar. Aquí los competidores bajan a toda velocidad por las rutas que bordean montañas o caminos con largas pendientes. Las modalidades que hubieron fue Time Trial, que se basa en bajar la pista en el menor tiempo posible, y Mass Race, que es una carrera con otros competidores y la idea es llegar al final primero para ser el ganador. Por último menciono a la disciplina más peculiar, relativamente nueva y creo que la más divertida. Y sí, también la tengo como asignatura pendiente. Y eso es el Skate Cross. Aquí compiten hasta 6 patinadores, los cuales largan desde un montículo en altura para generar velocidad. Luego la pista cuenta con descensos, subidas, curvas, rampas, saltos y otros obstáculos, los cuales los patinadores tendrán que sortearlos en la menor cantidad de tiempo posible. Una especie de motocross, pero sin la moto y en patines. Me encanta. Y en esencia esas son las disciplinas de los World Skate Games 2022. Obviamente hubieron muchas competencias de skateboarding, scootering, luge, pero este canal solo cubre patinaje. Y hablando de eso, ¿no les pareció que faltaron algunas disciplinas? Bueno, si les pareció eso, la realidad es que sí. Este año no se realizaron las competencias de Inline Alpine, que sería como lo que hacen los esquiadores, pero en patines, pasando a toda velocidad por izquierda o derecha las banderitas, y tampoco se realizó la competencia de Roller Derby, que consiste en Drew Barrymore rompiéndole la madre a todos. No, esa es la película. Pero en la vida real es un deporte de contacto súper energético, cargado de acción, con reglas y un funcionamiento súper divertido y original. El cual es una pena que lo hayan sacado de los World Skate Games 2022, ya que es un deporte que está creciendo muchísimo, en especial en Argentina. Gracias, Drew. Ambas disciplinas fueron parte de los 2 eventos pasados en el 2017 y 2019, pero no se vieron en la edición 2022. Ojalá vuelvan para una futura edición, ya que la mejor forma de que este hermoso deporte y estas disciplinas se hagan más conocidas es a través de eventos como estos, los cuales llegan a todo el mundo, y que no sean aplazadas en un evento de patín por otras competencias que no tienen nada que ver con el patinaje. Es por eso que considero tan importante conocer y difundir el evento de los World Skate Games. Es el único evento el cual reúne todas las disciplinas del patinaje, ya sea en línea o en quads, bajo un mismo techo, dándoles un espacio a todos los atletas de estas disciplinas para brillar, competir y mejorarse a sí mismo, brindándole al mundo del patín una exposición a nivel mundial y así hacerlo crecer cada vez más. El último evento del 2022 fue por primera vez en Sudamérica y el país más amedallado fue Colombia, superando a Italia y España en ese respectivo orden. También surgieron campeones y atletas nacionales que se dieron a conocer por primera vez en este evento. Gente que no suele poder presentarse en competencias de esta magnitud debido a la situación socioeconómica que se vive en gran parte del continente sudamericano. Esos patinadores son atletas que sin dudas tendrían muchísima ayuda de los sponsors para competir si fuese que el evento y el deporte tuviese más alcance. Es un camino largo y lento, pero creo que es importante hacer conocer todas las competencias vinculadas al patinaje, ya sea los World Skate Games, el FIS, el Roller Derby, Alpine Skate, Aggressive o el que haya para impulsar aún más el mercado. De esa manera logrando mayor interés del público general y por lo siguiente las empresas inversoras, o sea sponsors. También considero que es importante pelear por lo que uno quiere y por lo que lo apasiona, con lo cual espero que a través de este video
video ayude un poquito a que vuelvan algunas ciertas disciplinas que quitaron y no sigan quitando más disciplinas o modalidades en futuros eventos. Y ahora vamos con las noticias más alegres, que es el futuro de esta competencia. Con ya 3 exitosas ediciones en su haber, ya se planificó y confirmó la cuarta. Esta edición será en el 2024 en Italia. Un lugar muy acertado, ya que han sido durante 2 de las 3 ediciones quienes quedaron primeros en el podio medallero. Por cómo se dio la última edición de los World Skate Games y cómo parecería que todo se está alineando, sin dudas esta competencia tiene muchos mundiales de mundiales por delante, con un futuro súper brillante, tanto para el evento como para sus competidores y seguidores. Al final de este video o abajo en la descripción les dejaré cuando esté disponible para que puedan ver el siguiente video, en donde vamos a hablar en detalle de cada disciplina, qué consisten, sus reglas y entrevistas con los patinadores más conocidos del ambiente. Así que no se olviden de darle like, suscribirse y hacer sonar la campanita para que los notifique cuando subo futuros videos. Y así concluimos este video especial de la cobertura de los World Skate Games. Sin duda fueron unas semanas increíbles, con un nivel altísimo de patinaje. Conocimos gente que son ídolos grandes del patín. Seguramente vamos a estar viendo mucho más de ellos en futuros eventos. Y así, ya cerrando este episodio, que fue un poquito más largo de lo normal porque había muchísimo por cubrir, espero que les haya gustado este formato que le dimos. Quiero agradecerle absolutamente a todos los que coordinaron este evento, voluntarios, organizadores, gente de afuera. La verdad que es un evento gigante, increíble. Ahora sí, atrás mío ya están desarmando la rampa de Vert, porque ya este es el último día y lamentablemente nos tenemos que ir. No me quiero ir de acá, es espectacular, es un sueño esto y la verdad es que no da ganas de irse. Pero bueno, llegó el momento de terminar el video, llegó el momento de decir adiós a todos los patinadores para vernos en una edición el año que viene. Y así nosotros terminamos el evento desde acá, desde la rampa Vert, con esta gran gráfica que dice World Skate Games. Espero que les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente capítulo, nos vemos sobre ruedas.